¿Qué tal mis queridos amigos? Espero se encuentren muy bien y porque ustedes lo pidieron, aquí les traigo la receta de cómo hacer la verdadera papa rellena crocante. Ok, te voy a revelar todos mis secretos para que te quede una papa rellena muy deliciosa y sin necesidad de utilizar huevo ni harina como muchos otros canales te enseñan. Ok, esta receta es única, así que estate atento a todos los tips. Ok, como puedes ver aquí me encuentro ya lavando las papas. La variedad de papa que estoy utilizando es la papa canchán. Aquí estoy utilizando 1 kilogramo de papa, ok, así que anótalo. Y arrancamos con el primer secreto de mi papa rellena crocante. Así que con la ayuda de un pelador de papas vamos a comenzar a pelar nuestras papas. Como puedes ver, desde ya empezamos a hacer las cosas diferentes a todos los demás. ¿Ok? Los demás te van a decir que sancoches la papa con cáscara y al final lo vas a tener que pelar en caliente. Pues no, amigos, ¿ok? Con este método vas a ahorrarte tiempo de cocción de la papa. Así que tu papa rellena va a quedar mucho más rápida. Ok, así que pelamos rápidamente. Este es el primer tip que te estoy dando, así que si te sirve, pues ya sabes que me puedes regalar un like y suscribirte si es que tu amigo aún no está suscrito. Ok, bien, vamos a pelar esto muy bien, quitando todos los ojitos, que quede de esta manera. ¿Listo? Así que vamos al siguiente tip. Listo, una vez que hemos pelado las papas, ahora vamos a lavarlas muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Pues vamos a hacer, porque si nosotros llevamos a sancochar así, puede ser que la papa esté sucia y al momento de hacerla servir, las papas van a terminar pues con manchas de tierra. O también vas a manchar las ollas, ¿ok? Es por eso que vamos a lavar muy bien, como puedes ver. Listo, retiramos el agua y vamos al siguiente tip. Listo, como todos sabemos, las papas nunca vienen del mismo tamaño. Siempre vamos a tener unas más grandes, otras más pequeñas, ¿ok? En este tip te voy a enseñar de que vamos a partir la papa a la mitad en algunas y en otras que son más grandes vamos a partirlo en 3 pedazos. Lo importante es que queden todas del tamaño uniforme. Esto nos va a facilitar a que todas terminen en un tiempo de cocción igual o parecido. Si ustedes dominan la técnica de partir con la mano, pues háganlo, pero si no dominas esta técnica, te recomiendo usar una tabla de picar. Ok, amigos, así que listo. Vamos al siguiente tip, el siguiente secreto. Listo, ahora vamos a llenar de agua a la altura de la papa a 1 centímetro más arriba. Ok, como puedes ver. Listo, ahora vamos a agregar 1,5 cucharadas de sal, esto para darle sabor. Bien, ahora vamos a la cocina. Muy bien amigos, ahora solamente nos queda poner a hervir nuestras papas. Vamos a esperar que esto hierva. Una vez que está hirviendo, vamos a agregar 2 unidades de huevo. Esto nos va a servir para el relleno, ¿ok? Vamos a tapar y vamos a controlar el tiempo de cocción, que es de 13 minutos. Bien amigos, mientras hierven nuestras papas, vamos rápidamente a picar 1 unidad de cebolla mediana, roja en este caso. Vamos a picarla en cuadraditos o en cubitos. Como puedes ver amigos, esto es muy fácil y muy rápido de hacer. Ahí tenemos nuestra cebolla y aquí tengo la carne molida. La cantidad de carne que voy a utilizar en esta oportunidad es 150 gramos. ¿Listo? Así que vamos anotando. También vamos a utilizar la mitad de un ají amarillo, así que retiramos rápidamente las venas. En mi caso voy a dejar un poco de vena porque me gusta que esté un poco picante, eso ya es opcional. Y rápidamente vamos a picar en cuadraditos. Bien, ya ha pasado el tiempo y como pueden ver nuestras papas están perfectamente cocidas. Vamos a retirar el agua. Bien, vamos a abrir el caño pues para no causar algún accidente. Retiramos el agua rápidamente. Listo, y ahí tenemos, como puedes ver, nos ha quedado perfectamente cocidas. Bien, ahora sí te voy a revelar el secreto mientras retiramos nuestros huevos. Listo, vamos a dejar esto por aquí. Bien, ahora sí, desde aquí empieza el truco para no utilizar harina ni huevo. Bien, esto que tengo aquí es fécula de papa o más conocida como chuño. Ok, este es a granel o también la puedes encontrar empaquetado con una marca. Listo, de esta manera. La diferencia pues
yo hasta el día de hoy no encuentro. En esta oportunidad vamos a utilizar el chuño, que es a granel, y la cantidad que vamos a agregar para este kilo de papas es de 1,5 cucharadas. Así que agregamos rápidamente. Así que ve anotando todos los trucos, ok, ya que desde aquí empieza el secreto y la parte de hacer una papa única. Bien, ahora vamos a remover rápidamente de esta manera para que todo el chuño esté por la superficie de nuestras papas. Recuerden que las papas están calientes. Es importante tener el prensapapas. En mi caso tengo este prensapapas. Si lo vas a hacer para negocio, indispensable que tengas este prensapapas. Pero si no lo tienes en casa, puedes utilizar un tenedor o cualquier otra cosa con la cual puedas aplastarlo. Vamos a comenzar a prensar nuestra papa. Así que, amigos, créeme que esta receta es única. No la vas a encontrar en ningún otro canal de YouTube. Por eso que te invito a suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra receta. ¿Ok? Bien. Aquí ya estamos terminando. Recuerda que siempre te va a quedar estos restos en la base de la olla y es normal, así que todo lo vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a prensar muy bien. Y listo. Ahora vamos a prensar nuevamente. Recuerda, tenemos que prensar 2 veces. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque el secreto de una papa deliciosa está en la masa. Y entonces vamos a hacer aquí una masa muy suavecita y no nos va a quedar grumos al momento de comerla. ¿Ok? Es por eso que esta receta es sin duda la mejor. Y si tú ya tienes algún restaurante o algún comercio donde vendas comida, créeme que si haces esta receta se va a volver en la favorita de tus comensales. ¿Listo? Así que vamos a prensar rápidamente por segunda vez nuestra papa. Y listo. Bien, aquí la parte que ha quedado por los costados nos sirve, como puedes ver. Esta parte de atrás también. Pero la parte que está aquí adentro, esta no nos sirve, ya que aquí ha quedado los restos que no se han podido prensar. Aquí quedan defectos de la papa. Aquí te lo voy a mostrar. Como puedes ver, esto no lo vas a utilizar. Esto que está dentro, recuérdalo bien, anótalo. Listo, porque aquí queda esto que no se cocina. Así que atento ahí. Muy bien, amigos, aquí tenemos ya nuestra papa bien prensadita 2 veces, pero vamos a utilizar pues nuestras manos bien limpias como siempre y vamos a verificar de que no tenga ningún otro grumo. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra papa bien prensadita. Ahora vamos a hacer nuestro relleno. Y aquí no me voy a centrar muy bien porque tú puedes rellenar la papa con lo que tú desees. En este caso vamos a hacer la clásica, que es pues a base de nuestra cebolla que hemos picado y nuestro ají amarillo. Ponemos a sofreír muy bien. Esperemos que la cebolla cambie de color. ¿Listo? En este punto vamos a agregar, aquí tengo páprica o ají panca pues molido o seco. Ahí está. Agregamos y esperamos que se sofría muy bien. Listo, ahora vamos a agregar la carne molida. Agregamos la carne e integramos muy bien. Removemos. También vamos a sazonar con media cucharadita de sal, una pizca de pimienta, una pizca de comino y seguimos removiendo para integrar muy bien estos condimentos. Y ahora vamos a agregar 1,5 cucharadita de vinagre blanco. Listo, si tú tienes en casa vino, pues puedes agregarla también. Listo. Ahora vamos a adicionar los huevos que hemos sancochado previamente. Aquí lo tengo picado, vamos a agregarlo. Integramos muy bien el huevo y seguidamente vamos a agregar también cebolla china picada. Agregamos e integramos y listo. Ahora vamos a verificar cómo nos ha quedado el sabor. Delicioso. ¿Listo? Vamos a reservar esto rápidamente para empezar a preparar nuestras papas. Ahí tenemos, vamos a reservar. Ahora sí, presta atención que vamos a empezar a armar nuestras papas y vamos a agregar un poquito de aceite en nuestras manos. Listo, tapamos por aquí. Y ahora sí, la cantidad que vas a agregar pues debe ser la cantidad de tu preferencia. Si tú quieres hacerlas grandes o si lo vas a hacer para negocio, te sugiero que hasta lo puedes pesar. Bien, vamos a utilizar la cantidad de masa que quepa en nuestra palma de la mano y vamos a ir expandiendo y hacer un hoyo en el centro. Y seguidamente agregaremos el relleno en el centro y vamos a cerrar de esta manera. ¿Ok? Lo que yo les sugiero es que siempre le den palmaditas a las papas
al momento de cerrarlo para dejar la superficie muy lisa. Esto al momento de freírlo te va a quedar bien presentable. ¿Listo? La superficie siempre debe estar lisa. Así que amigos y amigas, atento a este paso. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora, vamos a pensar que tú vas a hacer papas por primera vez. Así que es posible que cometas muchos errores al momento de armar tu papa. Así que aquí te voy a enseñar pues uno de los errores más típicos que cometemos al momento de hacer nuestras papas, y es que a veces nos excedemos agregando el relleno. Como en este caso, miren, yo he agregado mucho relleno. ¿Qué va a pasar? Que no voy a poder cerrar. ¿Listo? Entonces le quitamos el relleno. O sea, es importante agregar el relleno de a pocos. Vamos a cerrarle con un poco de papita. ¿Listo? Esto es uno de los casos típicos, ¿ok? Me estoy tomando el tiempo de explicarte muy bien la receta, pues para que no te quede ninguna duda y lo puedas hacer fácilmente en casa. Esta receta es muy fácil y muy rápida de preparar y ojo, ningún canal lo tiene. Bien, ahora en esta tercera papa que vamos a armar, vamos a dejar volar nuestra imaginación. Esto ya es opcional, depende si quieres sorprender a tu pareja, a tu novio, a tu esposa, a tu enamorado, ¿no? Y es que vamos a armar una papa pues en alusivo al Día de los Enamorados. Así que vamos a hacer esta papa de la misma manera que las demás, pero le vamos a dar una forma de corazón. Y ya vamos a ver cómo se va a freír. ¿Listo? Así que vamos a armarlo muy bien. Tú puedes hacer la forma que tú desees. Como te digo, puedes dejar volar tu imaginación en este punto. Listo, armamos muy bien y así vamos a terminar de armar el resto de la masa. Aquí nos quedó un poquito, así que también vamos a hacerle una papita pequeñita. Y ahí tenemos, amigos, la cantidad que nos ha salido. No se hace nada más, no se pasa ni por huevo ni por harina. Ahora, lo que nadie te dice, y es otro tip. Bien, yo voy a utilizar en este caso este recipiente donde vamos a freír las papas y vamos a adicionarle el aceite. Ok, la cantidad de aceite debe ser lo necesario, con lo cual pueda sumergirse la papa o al menos la mitad de la papa. Vamos a dejar que esto se caliente. Ya te voy a decir cuándo es el punto de agregar nuestras papas. Amigos, para saber cuándo el aceite está listo para introducir las papas, vamos a verificar mirando que salga humo del aceite. Otra manera de verificar también es con nuestro dedo húmedo, ligeramente húmedo, vamos a salpicar. ¿Ves? Y como rápidamente se evapora el agua, entonces ya está listo. Pero vamos a hacer la prueba con esta papa pequeñita que hemos hecho. Y como puedes ver, comienza a freírse y si ni siquiera se está abriendo, y una cosa más, que el aceite no se está ensuciando. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros pasamos nuestras papas rellenas por huevo y harina? Al momento de freír, la harina se va a soltar y de esta manera te va a ensuciar el aceite. ¿Ok? Pero como puedes ver en esta papa, miren esta técnica. Esta es la verdadera papa rellena, amigos. Y ya van a ver cómo nos va a quedar muy crocantes. ¿Listo? A ver, vamos a ver cómo está. Listo. Uy, creo que me he pasado un poquito, pero bueno. Esto es la prueba, ¿ok? Muy bien, amigos, ahora comenzamos a freír nuestras papas rellenas, las que ya van a ser para el negocio o para servir en los platos. Así que comenzamos a freír y como puedes ver, amigos, no se te va a abrir. No se les va a abrir por ningún lado esta papa rellena. ¿Ok? Y como puedes ver, ni siquiera hemos utilizado ni huevos, ni harina, ni todo ese ritual que muchas otras personas lo hacen. Si te está gustando la receta, recuerda que me puedes regalar un like. De esa manera me ayudas muchísimo para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Y especialmente quiero agradecer a esas 15,000 personas que están suscritas al canal y que no se pierden ninguna receta. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Esta receta se la regalo con mucho cariño y espero que disfruten mucho de este video. Bien, amigos, ahora solo es cuestión de darle el color que tú desees. Recuerda que ya la papa está perfectamente cocida, la masa tiene un toque de sal adecuado. El relleno también está perfectamente bien hecho, así que solo es cuestión de darle el color que tú desees. Ahora vamos a freír nuestro corazón. ¿Qué les parece? ¿Listo? Vamos a agregarlo.
Listo, ya está bien frito. Ahora vamos a reservar y creo pues que por temas de tiempo solamente vamos a presentar estas dos papitas. Ok amigos, vamos rápidamente. Voy a acompañarle con esta zarcita criolla, con sus respectivas cremitas y ají. Y ahí tenemos. Vamos a comprobar la crocantez. Delicioso, ¿cierto? Ahora vamos a probar. Buenazo. Gracias por ver el video, suscríbete y activa la campanita.